Uno.
Shabbat Shalom para todos. Estamos en un buen tiempo en este Shabbat, meditando ya en la porción del Eterno. Como sabemos, cada Shabbat estudiamos una porción de las Escrituras, así que bueno, en este Shabbat, para los que estén conectados ahora y para los que se vayan a conectar, vayan a ver este video. Estamos en el día separado, señalado por nuestro Abba, como dice allí en la Biblia, dicen las Escrituras en Éxodo, capítulo 20, lo vemos en Génesis también, que nos habla todo el tiempo de este día separado, ¿sí? De este día que Dios separó, que Dios consagró, lo hizo santo. Santo es separado o apartado, lo apartó al día séptimo, ¿no? Con un propósito y dándole algo tan especial, ¿no? Para este día, donde es el día que no solamente que descansamos físicamente, sino es un tiempo para estar con nuestro Abba, un tiempo para escuchar muy atentamente, no estar en otras actividades, no estar quizás en la rutina diaria, sino al contrario, es un tiempo para estar muy atentos a lo que Dios quiere hablarnos y también a leer las Escrituras, lo que podemos meditar en ellas. Así que Shabbat Shalom para todos, que este sea un tiempo de meditar, que sea un tiempo de rescatar la enseñanza que tenemos para este día, porque es muy importante para los días que estamos viviendo, el poder tomar el consejo de las Escrituras para poder estar firmes, ¿no? El poder perseverar, porque verdaderamente, como lo estamos viendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde más que nunca debemos tener esa emuná firme y tomados de la mano del Eterno para poder avanzar en los días que vienen aún, ¿no? Estamos hablando acerca de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de todo lo que hemos vivido desde la pandemia y aún antes ya se venían preparando algunas cosas. Entonces hubo un tiempo donde pareciera que el mundo cambió, pero aún ahora todavía siguen habiendo algunos ítems dentro de la agenda del nuevo orden mundial, que será mucho más todavía en este sistema del anti-Mashiach, donde estamos viendo que se van cumpliendo muchas cosas que dicen la profecía bíblica, que dicen las Escrituras. Si usted quiere saber más de esto, se puede leer en Mateo, en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado, o el mal llamado Nuevo Testamento. Puede ir a Mateo capítulo 24, donde expone nuestro Mesías, Yeshua, está diciendo las cosas que sucederían en los tiempos finales. Y sabemos que estamos en esos tiempos finales, estamos en el tiempo del desenlace, por decir así, de un nuevo comienzo. Así que puede buscarlo allí. Por eso mismo decía que es importante, a causa de todo esto, estar más que nunca aferrados a la palabra, a nuestro Abba, al Elohim de Israel, estar aferrados a su palabra, a la Escritura y todo lo que nos dice para poder vivir, ¿no? Porque si estamos estudiando la Torá y decimos que caminamos en la Torá, verdaderamente su palabra nos enseña a vivir. Eso es lo que nos da la instrucción, nos enseña a vivir. Porque en la manera en que vivíamos, quizás nos parecía bien, pero en realidad es nuestro Creador quien sabe cuál es la mejor manera, porque Él nos creó, Él sabe la mejor manera en que nosotros nos va a ir bien y va a ser mejor para nuestra vida. Por eso es que Él nos dio la instrucción, ¿no? Él es el creador y nos dio el manual de instrucción de cómo nosotros debemos conducirnos para que el producto, por decir así, funcione bien. Y es muy interesante esto. Pareciera que si lo comparamos a veces con un artefacto y demás, cada cosa que usted compra siempre va a traer un manual. ¿Por qué? Porque quien lo creó le va a dar las instrucciones para que ese producto funcione de la mejor manera, y no solamente que funcione, sino que también no llegue a romperse. Entonces, lo mismo con nuestro Abba. Él nos ha creado, Él nos ha dado vida y también nos ha dado una instrucción, un manual para cómo conducirnos. Esto es tremendo, verdaderamente.
Pareciera que es algo al pasar, que siempre lo escuchamos, pero es muy importante detenernos en este concepto porque de esa manera vamos a entender que no se trata de lo que a mí me parece, porque aunque yo piense, como dicen las escrituras, que el camino es bueno, vamos a terminar mal. Entonces mejor es elegir o ir por lo que Él dice, por su instrucción, conducirnos por medio de la instrucción porque sabemos que esa es su voluntad y vamos a llegar bien. Es como dice Romanos capítulo 12, nos habla acerca de vivir acorde a lo que nuestro Abba dice, de acuerdo a su instrucción. Miren, lo vamos a leer. No sé por qué estoy haciendo esta instrucción, porque no estaba programado, pero es muy interesante poder comenzar en esta mañana hablando de esto y mirar la porción que en cierta manera puede haber esa conexión en cuanto a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Al plan, al diseño de Dios, lo que está ocurriendo y en el momento en que nos encontramos en la historia. Y dice Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Lo hemos leído en estos días igual, dentro de la festividad de Hanukkah, que es muy importante. Es como que todavía venimos, por decir así, arrastrando o venimos todavía enganchados en la idea de lo que sucedió en Hanukkah y reflexionando mucho, porque es un mensaje muy fuerte el que se da dentro de la festividad de Hanukkah acerca de la asimilación, el hacernos como el sistema está planteando y programando. Sin embargo, estamos hablando de que cuando nosotros seguimos su instrucción, porque Él nos creó, vamos a caminar y vamos a llegar bien, vamos a vivir bien. Y eso es lo que Dios pide. Ahora, el mensaje de Hanukkah que estudiamos es que muchos del pueblo hicieron todo lo contrario y sabemos todo lo que sucedió. Pero Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, puede decir a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no nos apartemos de su instrucción, porque dice que eso va a venir, eso hace la transformación de nuestro entendimiento y vamos a poder saber la manera correcta en la cual debemos andar, por ende vamos a conocer su voluntad. Siempre decimos, queremos conocer la voluntad del Eterno, cuál será la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está plasmada en su instrucción, la manera que Él quiere que nosotros, los hijos, cómo nos conducimos en este mundo, en esta tierra, en la manera que Él quiere, haciendo justicia, haciendo bondad, haciéndolo todo lo que Él está pidiendo. Hasta aquí esta introducción, no sé por qué, vuelvo a decirles, pero vamos a ir a la porción que nos toca para esta semana. La porción está en Génesis capítulo 44, versículo 18, y la porción se llama Baigash, y se acercó, Entonces vamos a leer un poco, algunas cosas, no podemos siempre, como siempre decimos, no podemos meditar toda la porción, pero sí la idea, digamos, como más al comienzo, que nos da la pauta de todo lo que va a suceder, o sacar como ese nombre casualmente que lleva la porción, que con esa palabra tenemos muchísimo para trabajar. Y como siempre les digo, que en mi caso me gusta mucho poder amalgamar con la Haftará. En este Shabbat vamos a comenzar con las dos, vamos a hacer las dos juntas, vamos a leer. Entonces vamos a Génesis, voy a repetir, capítulo 44, versículo 18. Y dice así: entonces Judá se acercó a él. Voy a leerles en otra versión, me olvido, para que sabemos que es la versión que usamos todos, o se usan todos. Y dice así:
44:18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo: ¿Tenés padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Podríamos seguir leyendo, pero me quiero detener en lo que comienza la porción. Entonces Judá se acercó a él y dijo. Judá se acercó a él. Quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 37, en el versículo 15, 37, 15. Ezequiel, capítulo 37, 15, dice: Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Versículo 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahora, pareciera que está totalmente conectado, y es así, que en este momento lo que está sucediendo en la porción en Génesis, Bereshit, lo que está sucediendo es que hay un acercamiento, sí, se acercó, y también vemos lo que Dios está hablando al profeta Ezequiel de lo que serían los postreros días, los postreros tiempos, después que obviamente en Génesis estamos viendo antes de la división de los dos reinos, de las dos casas, y en el libro de Ezequiel, los profetas, lo que ya estamos viendo es después de esa división, esa separación de las dos casas, lo que estamos viendo es la reunificación. Entonces, pareciera que acá, en Génesis, lo que está sucediendo es como algo, una figura que ya nos está mostrando lo que sucedería en el tiempo final. Podríamos decir que nos está dando esa proyección de lo que sucedería en los tiempos finales. Ahora, la porción nos dice que se acercó, y esa palabra es muy interesante. De hecho, lleva el nombre de la porción, Vaigash. Vaigash Judá a José. Entonces, acá vemos que, y si pensamos en las porciones anteriores, lo que estaba sucediendo, para entrar un poquito, lo que estaba sucediendo es que venimos de una situación, podríamos decir un poco, ¿cómo le llamaríamos? Venimos de una situación un poco complicada con todo lo que ellos viven al llegar a Egipto. Estoy hablando de los hermanos de José, cuando llegan a Egipto a buscar víveres, a buscar comida, y resulta que se encuentran con toda una situación que quizás era inesperada, no era pensada por ellos. Entonces, en la porción anterior vimos cómo el proceso, vimos cómo sucedieron todas las cosas, pero ahora, cuando ellos, los hermanos de José,
están cumpliendo la palabra que José dijo que ellos volvieran con el hermano menor al cual no habían llevado, acá encontramos una situación de la cual Judá está muy preocupado. Y muy interesante la actitud de Judá para este momento, porque es una actitud diferente al pasado, cuando en cierta manera no hizo nada por José. Entonces aquí vemos un proceso de madurez, no solamente en José, porque si nosotros hemos hablado en porciones anteriores, el proceso que vivió José y todo lo que sucedió también para llevarlo a esa madurez, para llevarlo a un lugar muy importante. La porción anterior vimos esto, no pudimos hacer el video, pero lo que se estudió es acerca de cómo José llega a ese lugar, por decir así, de gobierno, de autoridad, y él llega ahí no solamente porque hubiera sido muy lindo, sino porque todo el proceso que él vivió y que pasó con Dios, que lo preparó para estar en ese momento. Dios estaba con él, como dice el comienzo, cuando él es llevado como esclavo, no sé si se acuerdan, que dice que Dios estaba con José en medio de la adversidad. Parece contradictorio decir cómo José estaba siendo llevado esclavo, cómo Dios estaba con él. Eso sucede muy a diario en nuestra vida cuando vemos un montón de situaciones muy difíciles a nuestro alrededor, y como seres humanos lo que solemos decir es: ¿dónde está Dios? Porque pensamos que cuando hay situaciones difíciles y que nos están costando mucho salir, pensamos que Dios no está. Sin embargo, aquí vemos en la porción, no en esta, en las anteriores, vemos que en la vida de José, cuando es arrancado de la familia, de la casa de su padre, de su lugar de confort, de seguridad, es sacado de ese estadio, de esa etapa de su vida, para llevarlo a una etapa donde quizás no era la más cómoda, pero sin embargo dice que Dios estuvo con él. Es muy interesante tener presente esto para llegar a la porción en la que nos encontramos hoy, donde vamos a ver que ese proceso pareciera que queda atrás, por decir así, y ahora viene un tiempo donde toda la parte que él vivió, y estamos haciendo paráfrasis, ¿no? Estamos diciendo lo que puede haber pasado. Puede haber pasado que no sé, que José puede haber pensado tantas cosas: ¿cómo sería el día que me esté delante de mis hermanos? ¿O los volveré a ver alguna vez? ¿O volveré a ver a mi padre? ¿Cuántas cosas puede haber pensado José? Y este es el día como que pareciera el día del cumplimiento. Recordemos que Vaigash se acercó, viene de acercar. Estamos hablando de un verbo. Estamos hablando de una acción. Se acercó, viene de acercar, del infinitivo acercar. Ahora, esto me habla de un verbo de acción. Me habla de acción. Lo que hizo Judá es acción. Accionó a hacer algo que en el pasado no había hecho. Entonces, todo lo que había vivido Judá en ese proceso, como lo vivió José, ese proceso que vivió José, que no debe haber sido muy placentero, pero que sin embargo Dios estuvo con él, y que también José podemos decir que puede haber tenido la tranquilidad y la perseverancia, porque lo vemos en diferentes momentos, la perseverancia en la instrucción, en lo que había tomado, lo que había recibido en la casa de su padre. Entonces, lo que podemos estar diciendo en este momento es que ese proceso también lo vivieron los hermanos. También ellos vivieron un momento difíciles, quizás vivieron momentos donde venía esa culpa, quizás vinieron momentos donde en ese proceso también de avanzar los años fueron creciendo, fueron viendo las cosas de otra manera, desde una mente, digamos, de un momento más frío, digamos, cuando uno ya está, que no está viendo la situación como en el momento que la está viviendo, sino que pasan los años y que pareciera como aliviar todo eso, y puede haber pasado por sus mentes un montón de cosas, entre esos esa teshuvá, ese arrepentimiento por lo que hicieron. Ahora, de todo ese proceso nos estamos encontrando en una porción, vuelvo a decir, donde hay una acción, donde vemos a Judá
que intercede, que actúa, que se acerca, que hay como ese momento decisivo de un cumplimiento, ¿no? Es decir, todo lo que vivió Judá hasta ahora, aquí se ve plasmado, es como ese momento de unión. Ahora, muy interesante todo esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es algo que sucedería en los tiempos finales y está sucediendo, porque en el medio de la historia Ezequiel lo está diciendo y en los días en que vivimos estamos viendo el cumplimiento de esto que sucedió, hablando de las dos casas. Pero también esto tiene que ver el acercarse de Judá, y quiero ir llevando un poquito más para ir avanzando la porción. Es como decimos que este tiempo de acción nos está diciendo, y estamos viviendo eso en esta semana, donde muchas cosas que quizás hemos estado trabajando en nuestro interior vienen a darse como cumplimiento porque vienen en esa acción o en ese acercamiento y en eso que se da como cumplimiento. Entonces, todo lo que pueden haber pensado los hermanos, más todo lo que puede haber pasado José en su interior también, en esta porción es como que todo eso quedó atrás y se hace ahora tan como que pareciera que los tiempos se acortaron y llegó acá el momento de cumplirse. Es como decir, toda la emoción, todo lo que habría pasado por su interior, momentos de llanto, momentos de culpa, momentos de dolor, por otro lado, José, momentos de alegría con todo lo que pasó después y al lugar donde llegó, la utilidad que él tuvo, porque en realidad él fue una persona muy útil en Egipto, es como decir, su vida, con todo lo que pasó, sirvió para algo, estableció su familia, puede haber habido un momento de muchas emociones, pero todo eso concluye en Baigash, en se acercó, concluye en lo que hace Judá en esta ocasión. Vuelvo a decirles, estamos en ese tiempo, viviendo en esta porción, en ese momento donde todo lo que en mi emoción, todo lo que ha estado pasando en nuestro interior, hoy viene ese tiempo de cumplimiento, en ese mismo momento se juntan las dos cosas, la emoción y la acción, porque aquí estamos viendo a un proceso en la vida de los hermanos, representado en Judá, y el proceso de José, también escuchando a Judá ya desde podríamos decir, no solamente como el visir de Egipto, como la persona, digamos, que estaba escuchando, o es la persona que estaba al frente de algo tan importante como era llevar adelante Egipto, sino que ahora él está mezclándose como esa persona importante, la autoridad, se le está mezclando la emoción también de que él es el problema en cuestión en el que está ocurriendo aquí, porque Judá se acerca, ¿no? Entonces es como él sale de esa posición y ahora es el hermano donde está viendo que Judá se está acercando de una manera diferente, pero se acerca para solucionar algo, y lo que está viendo José en él es ese proceso que hubo también en la vida de Judá, donde ahora actúa, y vuelvo a lo mismo, acción, actúa de una manera diferente como actuó en el pasado. Entonces, la porción nos está enseñando en esta mañana acerca de la importancia de acercarnos, acerca de la importancia de poder accionar para los días que estamos. Y miren lo que dice muy interesante. Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Obviamente Judá le está hablando en el sentido de una persona de autoridad y le está pidiendo acercarse, porque sabemos que quizás no era muy común acercarse a una persona y hablarle al oído. Pero entonces lo que está haciendo Judá es tomando el riesgo de que quizás decirle que no, o tomar, José podría haber tomado en su posición de autoridad otras medidas.
Pero es como decir, Judá está arriesgándolo todo, está arriesgándolo todo. Es decir, Judá está diciendo, lo que no hice en el pasado, que no arriesgué nada, ahora estoy arriesgándolo todo, aún con una persona desconocida para ellos en ese momento, y decir, no voy a permitir que lo que en un momento no hice, ahora hacerlo. Bueno, de hecho vemos, como se dice que aquí hay... es como decir un encuentro de reyes, se dice así, ¿por qué? Porque sabemos que de la línea de Judá viene Mashiach, eso es muy importante. Y hablamos de José, que en ese momento tenía una posición muy importante, como se dice que después que él no solamente fue el gobernador, que sino llegó a estar en esa posición de rey también. Entonces, ¿cuál es el punto de que se acercó Judá a José? Estamos hablando de la representación de las dos casas, ¿no? De las dos casas, de la gran casa de Israel, y Ezequiel lo está diciendo y está pasando en nuestros días. Y quiero llevarlo por este lado acerca de ese encuentro, y miren cómo dice en la Hasdará lo está diciendo muy interesante, está diciendo así, el versículo 16 del capítulo 37 de Ezequiel. Dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Quiere decir que en la división de los reinos, lo que se está viendo es que cada una de las casas tiene sus compañeros, aquellos que están juntos con José y los que están juntos con Judá. Y eso lo venimos sabiendo, estudiando hace tiempo, trabajando, y sabemos que esto es muy importante tenerlo presente, pero siempre lo vamos a reafirmar. Está la casa de Israel, que dice José, y está hablando de Efraín, porque si nosotros vemos, en realidad lo que hace Dios por medio de José es en su hijo Efraín, en el hijo primogénito de Jacob, lo que está haciendo es por ahí, digamos, hacer la descendencia, y sabemos todo lo que ocurre después de la división, cuando la casa de Israel se pierde, la casa de Israel o Efraín se pierde. Efraín, al ser el primogénito, queda a cargo de los hermanos. Entonces lo que se le llama la casa de Israel es Efraín, porque es el primogénito, el encargado de cuidar a los hermanos. Entonces Efraín se perdió, hablemos que con ellos vienen los compañeros, y Judá, la casa de Judá, los judíos hoy, que tienen también sus compañeros, todos que están junto con Benjamín y parte de la tribu de Levi. Entonces, todos ellos, y podríamos decir, todos nosotros también, estamos en un tiempo de acercarnos. Y esto tiene que ver con los tiempos finales. Ahora, fíjese bien que cuando Ezequiel está hablando, aquí en el versículo nos habla y dice, escribe en el palo de Judá y también en el de Efraín. Cuando vemos en la porción, en Génesis 44, dice que Judá se acercó. Pero más adelante, en la porción de los profetas, aquí en Ezequiel, no los quiero confundir, vamos siguiendo el texto bíblico, dice así. Vamos a buscar allí en el versículo 18. Dice, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Versículo 19, diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá. Ahora, esto parece tan igual a lo que dice el Rab Shaul o el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Vamos a buscar aquí. Y dice, Romanos capítulo 11,
Y lo vamos a ver, ya les digo, voy a buscar más específica el texto. Vamos a ver dónde está. Vamos al versículo 15 del capítulo 11 de Romanos. Vamos a seguir. Estamos viendo Génesis, la porción Baigash que se acercó. Luego estamos viendo la Haftará o la sección de los profetas, que es Ezequiel, que está reafirmando lo que está sucediendo aquí. Y ahora vamos a Romanos, allí en el Brit Hadashah, o en el Pacto Renovado, en el capítulo 11, en el versículo 15, dice lo siguiente. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mire pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron por la bondad, y bueno, y después dice si permanece. Pero lo que está hablando el Rab Shaul, el apóstol Pablo aquí, es lo que dice Ezequiel. Ezequiel está diciendo que él iba a ser, en el versículo 19, dice, Adonai el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo pueblo, y serán uno, un ejad, en mi mano, dice así Adonai. Entonces, ahí empieza a hablar luego lo que Dios iba a hacer con la casa de José, que sería perdida, Efraín sería perdido entre las naciones, perdería la identidad. Entonces, en este tiempo, lo que Dios dice por medio de Ezequiel, ya lo vemos cumplido en nuestros días, porque lo que estamos viendo, que nosotros somos la prueba, la casa de Israel, Efraín, que Dios nos ha injertado en las ramas, en el palo de Judá, siendo ahora parte de Israel, por medio de Mashiach, por medio de lo que nuestro Mesías Yeshua hizo allí en el madero. Entonces se pagó la deuda que había, se solucionó el problema, el de divorcio, la carta de divorcio que Dios había dado a la casa de Israel, y ahora vemos la unión, o lo que está sucediendo es siendo injertados para llevarnos a ser uno solo, y ese es el trabajo de lo que se está viendo hoy. Entonces estamos en un tiempo de acción, estamos en un tiempo de acercarnos, estamos en un tiempo de entender también en esta porción que el proceso que hemos vivido, y llevándolo a algo personal, porque esto es lo que está pasando en el pueblo, digamos. Acá vemos en la porción un pueblo que ha vivido también todo un proceso, la casa de Israel por un lado, la casa de Judá por otro, pero que en este tiempo Dios está acercándonos, ¿no? Eso es lo que vemos. Por eso venía explicando, lo que pasó José fue tremendo, pero dice que Dios estuvo con él. Lo que ha pasado Judá y representación a sus hermanos fue tremendo también, todo el proceso que ellos vivieron, y en el encuentro con José se ve el proceso verdaderamente, todo lo que habían vivido unos y otros. Y lo mismo dice Ezequiel, que lo que sucederá, y eso lo mismo lo dice el Rab Shaul en el Brit Hadashah. Está diciendo acerca de lo que sucedería luego con los gentiles, con aquellos que no tenían ni Dios ni pacto, ni nada. Entonces, por medio de Yeshua, ahora pueden ser parte del pueblo. Y en nuestros días, somos nosotros, la casa de Israel, Efraín,
quienes estamos siendo llamados, y lo dice muy clarito Ezequiel, dice en el versículo 21, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces eso está sucediendo hoy, no porque nos vayamos literalmente a la tierra de Israel, pero sí estamos regresando a la Torá y entender nuestra herencia, entender nuestra identidad, a aceptarlo, vivirlo, procesarlo, porque estamos en ese tiempo también de proceso, como lo vivió José, como lo vivió Judá, y en esta porción lo estamos viendo claramente. Ahora, esto sucede como pueblo, en el sentido más personal, también esto nos afecta porque en realidad no está separado. El proceso que vivo personalmente tiene que ver con el proceso que Dios está haciendo y está llevando al pueblo. El pueblo ha vivido un proceso, como decimos, la casa de Israel, que nos perdimos, que no sabíamos de nuestra identidad, como la casa de Judá, y sabemos todo lo que ha pasado, todo lo que han pasado los judíos en todo este tiempo, en la historia, y un proceso también en ellos del trabajo de Dios en sus vidas, para que en este tiempo ellos también puedan acceder al Mesías, ellos también puedan despertar, por decir así, como nos ha pasado a nosotros, a lo que Dios está queriendo hacer. Entonces, de un sentido más personal, recuerde que esos procesos que pueda estar viviendo, esas situaciones que pueda estar viviendo, es el tiempo ya de la acción. Es como decir, venimos con un trabajo en nuestro interior, donde ahora en esta porción nos está hablando de la acción, nos está hablando de que independientemente de lo que viviste, lo que hizo Judá es que se acercó. O sea, enfrentó la situación, vino delante de José, quizás no tenía del todo la valentía, pero habrá dicho, no, todo lo que viví, todo lo que pensé que pasó anteriormente en el pasado, y ya Dios ha trabajado en mi corazón, no me puedo quedar como de brazos cruzados. Entonces Judá toma la iniciativa y hace esa acción o hace ese acercamiento a causa de entender que todo lo que vivió anteriormente ahora estaba ahí, presentado delante de él, y no lo podía dejar pasar. Es como pensar en esto. Muchas situaciones en nuestra vida, hay un momento donde se presenta delante nuestro la oportunidad para hacer esa acción, para acercarnos, para darle como, el cumplimiento de todo aquello que veníamos elaborando en nuestro interior. ¿Por qué digo esto? Porque quizás hay situaciones que postergamos en medio del proceso y no queremos enfrentarla. Por ejemplo, Judá podría haber dicho, bueno, que se quede con Benjamín y algo le decimos a nuestro padre, como pasó con José. Pero sin embargo, Judá, después del proceso que él vivió, de madurez también, de ya no dejar pasar la situación, sino enfrentarla, ahora nos encontramos con un Judá donde Dios ha trabajado en el corazón, donde Dios ha hablado en su interior, y podemos decir, por los acontecimientos, él pide hablar a los oídos de José. Es tremendo lo que pasa ahí, en esa situación, en ese acercamiento. Acerquémonos en este tiempo. Podríamos decir que esto tiene que ver también con una restauración, con una sanidad. Lo podemos llevar, si hablamos en tema de familia, este es un tiempo de acercarse. Es muy interesante lo que estamos diciendo. Hay fricciones, hay cosas que han sucedido quizás en el pasado. Entonces, esta porción lo que nos lleva es que acá, en medio de una familia, se está resolviendo un problema que se trae de años. Y entonces, en esta porción, lo que se está viendo es que se está llegando a el momento, se está acercando el momento de la sanidad, de la restauración. Eso está pasando como pueblo, pero también podemos llevarlo, vuelvo a decirlo, en el sentido de familia, personal. Cuántas cosas que hemos vivido y que es tiempo de que tengan ese matiz maduro, que tengan esos rasgos de madurez,
para que ya no nos quedemos con nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que a nosotros nos parecía, sino al contrario, que ahora es momento de enfrentar la situación y acercarnos y aún animarnos, como hizo Judá, a hablar a los oídos. Esto quiere decir, y podríamos darle esa implicancia también, que ya no solucionar o no hablar las cosas así a las pasadas, sino tener ese momento de establecer esa conversación, de establecer como ese, es como decir, darle lugar para la restauración y la sanidad de ciertas cosas en la vida. Puede ser en el caso de la familia, puede ser en el caso más en el matrimonio, puede ser con los hijos y padres. Este es un tiempo de acercarnos. Y como decía al comienzo, los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos, son muy difíciles, y si no solucionamos algunas cosas en nuestro interior y con la familia y con los que estamos más cerca y con, podríamos decir, con la comunidad, con la quejilá y demás, ¿cómo vamos a enfrentar todo lo que viene solos? Esto es algo muy importante tener en cuenta. Judá podría haberse quedado con todos sus argumentos y no haber hecho nada. Sin embargo, Judá tuvo una acción, lo llevó a accionar la situación que estaban viviendo. Y esa situación que ninguno tuvo es como decir, ninguno tuvo la actitud de solucionar el problema. Sin embargo, Judá sí. Y esa actitud, que aunque en el momento puede haberle dado temor, pensaría que José lo iba a matar, pensaría que Benjamín iba a ser tomado igual, y luego un montón de cosas, él corrió el riesgo, corrió los peligros que podían suceder, tomó valor y decidió acercarse. Y yo creo que en este tiempo estamos donde no podemos estar solos, no podemos quedarnos con la idea de que, bueno, en algún momento se solucionará, o el concepto que siempre hemos hablado y que hemos aprendido en la iglesia, que hemos postergado todo para que Dios lo haga, ¿no? Decir, bueno, Dios lo va a hacer. Hay cosas que Dios las hace, es verdad, y Él interviene, pero recordemos que hay cosas que nos corresponden a nosotros. La solución del problema en la familia, aunque Dios intervino y Dios estuvo ahí, fue Judá quien tuvo que acercarse. Y fue José también, en medio de todo el proceso, porque lo vemos después en la parte del desenlace de la porción, es José también que se tiene que tomar el valor, porque no solamente es Judá que se acerca, pero sino en el versículo 1 del capítulo 45, si me acompañan, y ya estoy terminando con esto, capítulo 45, versículo 1, aquí vemos la acción de José. O sea, en esta porción no solamente la acción es de Judá, aunque comienza así la porción y nos damos cuenta que a causa de lo que hace Judá hay una respuesta de José en acción también. En acción. Y lo vamos a ver ahora, lo que dice. Génesis capítulo 45, versículo 1. Dice, Yosef no pudo contener sus emociones ante los presentes. Vamos a buscarlo aquí en la otra versión. Se los busco rápidamente, así no nos perdemos. Dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José. El darse a conocer, también nos está hablando de una acción. José podría haber visto el proceso que vivieron los hermanos, aún la actitud de Judá de acercarse, de defender a Benjamín. Pero quizá podría haberse quedado con eso y decir, no, mejor dejemos las cosas como están, le doy toda la comida que necesitan y que sigan ellos con su vida. Y yo aquí, total, ya solucioné mis problemas,
estoy acá. Sin embargo, no fue así. Hubo una acción, un acercamiento, hubo un trabajo, porque eso tenía que ver con remover el pasado, pero ahora en un presente diferente. Estoy hablando de José y toda la familia, en un pasado removido, pero en un presente donde las cosas eran diferentes, pero aventándose o mirando hacia el futuro lo que podría ser la restauración, lo que están viviendo en ese presente. Entonces José se da a conocer. La versión que tengo acá dice: José no pudiendo contener sus emociones. Muy interesante. No pudo contener sus emociones, porque ahí otra vez se acerca la emoción con la acción. A causa de no poder trabajar ya sus emociones, como decir, ya vengo hace cuánto arrastrando esto, ya no lo puedo aguantar más. Es como, tiene que venir el tiempo del cumplimiento. Y me imagino José diciendo, bueno, acá, que Dios me ayude, que Dios haga lo que tenga que hacer, pero yo me doy a conocer. No sé qué pasará después, cuál será el desenlace. Y acá vemos que José también, al darse a conocer a los hermanos, hay una acción. Y aquí sabemos todo lo que ocurre luego. Y él le pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y dice esta versión, en el versículo, ya le digo, se dio a conocer a sus hermanos, entonces lloró y le dice, pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. O sea, si José está viviendo un momento muy difícil, en este momento, los hermanos de José, yo creo que pasaría tantas cosas por su cabeza. Es decir, José se volvió una persona tan importante que ahora él podría tomar represalia por nosotros y cuántas cosas más. Que lo vamos a trabajar también en las próximas porciones. No quiero extenderme, pero el versículo 10 nos habla del lugar, y quiero esto cerrar, así como comenzamos, quiero cerrar, porque vimos el proceso de acercamiento, la acción, que nos quedaría mucho más para hablar, porque hay mucho más acerca de restauración, de sanidad, de las relaciones interpersonales, pero también vemos el plan de Dios en el pueblo, lo que está sucediendo hoy, lo que el profeta Ezequiel está diciendo. Pero, así como comencé diciendo, los tiempos peligrosos que vivimos, las agendas, la agenda que tiene el nuevo orden mundial, el sistema de la antimagía, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, cumplimiento de la profecía bíblica también, quiero dejarle algo dentro de esta porción, y es muy interesante. Dice el versículo 10, cuando les está diciendo ya que vayan a buscar a Jacob y demás, el versículo 10 nos está hablando de un lugar, en un lugar, y quizás no podríamos ahora hablar todo sobre esto, pero quiero darles la idea. Dice el versículo 10 del capítulo 45. Habitarás en el distrito de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, tu ganado menor, tus vacunos y todo lo que tienes. Entonces, Gosén es una zona que está cerca del delta del Nilo. Dicen que es un lugar muy, muy rico, muy fértil, y es una zona muy especial para el trabajo con el ganado. Ahora, si nosotros avanzamos en los tiempos, lo que sucede en las próximas porciones, lo que vamos a ver en el libro de Shemot, de hecho, estamos en la porción número 11, nos queda una más, la porción 12, y luego vamos a entrar al libro de Shemot, al Sefer Shemot, donde vamos a estar ya en otro momento de la historia del pueblo de Israel. Acá estamos viendo ellos descender a Egipto, y esto como sería el comienzo, por decir así, el establecimiento ya más importante de la familia de Jacob. Es como que nos vamos acercando más a todo lo que Dios le habla a Abraham, le habla a Isaac, ahora a Jacob, y acá ellos al descender de Egipto se va a cumplir todo lo que
Dios mismo está hablando a Abraham acerca de que su pueblo iba a ser esclavo allí en Egipto. Entonces, cuando vamos al tiempo de lo que sucede, del faraón que no conoció a José, y estamos hablando de un pueblo que está esclavo, y aparece esta persona que es Moisés, que Dios levanta para liberar al pueblo, el lugar donde vivía el pueblo era Gosén. Y era un lugar donde ellos tenían para trabajar la tierra, tenían para trabajar el ganado. Entonces decimos que ellos, en medio de la situación que vivió Egipto, lo que ellos vivieron, porque de hecho en los momentos de las plagas y todo lo que padeció Egipto, el pueblo estaba ahí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Resguardarlos en la tierra de Gosén, y aunque vivieron y estuvieron en medio de las plagas, ellos fueron resguardados y así salieron hacia el desierto. No me quiero adelantar a lo que vienen las porciones, pero lo que quiero rescatar en este día, que así como comencé hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo, que no haya temor en nosotros, sino al contrario, que haya un tiempo de desarrollar esa emuná. ¿Por qué desarrollar la emuná? Porque estamos viendo el lugar donde están siendo resguardados, o se le está dando a Jacob con su familia, como separados de los demás, de las demás naciones, o sea, de Egipto, de las demás personas. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. Aunque estemos en medio de todo lo que está sucediendo, recuerde que Dios nos ha separado de entre las naciones y que Él va a guardar a su pueblo, Él va a tener favor con su pueblo, pero recordemos siempre que debemos, para caminar en bendición, cumplir con la instrucción, vivir a la manera que Él quiere que nosotros vivamos, para caminar por caminos buenos y así alcanzar la vida, y no por caminos de muerte. Quiero terminar con esto. No quiero volver a repetir todo lo que dije, pero rescatemos la enseñanza de esta mañana, de este Shabbat, que es acercarnos, acción, un verbo de acción, un tiempo de cumplimiento, de aquellas cosas que se postergaron, darle cumplimiento, de aquellas cosas que estaban lejos, acercarlas, y así venir a un tiempo de restauración. Si nosotros los vemos por el lado familiar, es tremendo la restauración en esta porción en la familia de Jacob. Una familia con muchos problemas, con muchas situaciones, pero que Dios interviene, y vemos aquí la restauración, la sanidad, para hacer Dios con sus planes lo que Él quería por medio de esta familia. Y esa familia, esa descendencia, somos nosotros. Así que tomemos el ejemplo de Judá en esta mañana, de acercarnos, de solucionar, de enfrentar aquellas cosas que en otro momento, en el pasado, no lo hicimos, pero que hoy Dios nos está motivando a hacerlo. Así que tengan un hermoso término de Shabbat, que tengan un buen tiempo de una nueva semana con muchos desafíos. De hecho, decirles algo muy importante, que estamos terminando, como decía, el próximo Shabbat, tenemos la Parashá Vayehi, la última de este libro, cerrando un tiempo y dando la apertura al libro de Shemot, o de Éxodo, a comenzar a estudiar otro tiempo, ¿no? ¿Por qué estamos ya estudiando el libro de Shemot? Recuerden que este año es el año donde tenemos 13 meses, según el calendario bíblico. Entonces, este año, en vez de ser de 12, van a ser de 13 meses. En vez de tener un Adar, vamos a tener el Adar número 2. Por eso es que se va, de esa manera, se va a estudiar diferente, porque estas porciones por lo general se estudian a veces terminando enero, por ahí. Pero recuerden que vamos a tener un mes más, y eso lo vamos a explicar también en algún momento. De hecho, hay unos videos que tenemos sobre el calendario que puede también usted acceder para entender un poquito, porque es muy importante que tengamos presente el calendario para no perdernos, para estar atentos a las cosas que van sucediendo y demás.
Así que bueno, en algún momento podremos explicar acerca de esto de los 13 meses. Entonces, estamos terminando, próximo Shabbat, última para allá de Génesis y también comenzando el libro de Shemot con mucha expectativa. Shabbat Shalom para todos y Shavuot Tov, buena semana para todos ustedes.